Buenos días, tardes o noches. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. No es un mensaje de crítica ni mucho menos. Simplemente que dice la Biblia acerca de somos Faith Orthodox, digo y repito, Baptist Church, bautistas por denominación. Pero no hablamos de religión, hablamos qué dice la Biblia. Las denominaciones pueden existir ciertamente para definir ciertos grupos de personas, pero la palabra de Dios es única. Dijo el apóstol Pablo en sus epístolas, Jesús no está dividido, es uno solo para todos. Y es el mismo Jesús que predicamos, el mismo Padre Celestial que alabamos y glorificamos. Compartimos con usted qué dice la Biblia. ¿Gusta? Adelante, ¿no? En su pleno derecho. Voy a pedirle a ver si como cada enseñanza o compartimiento que me lea Hebreos capítulo 5 del 1 al 5 precisamente. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, porque todo pontífice, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ora, por favor. Oramos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por tenernos con bien a tu recinto de oración este día, Señor. En esta mañana, Señor, te ponemos la predicación primeramente en tus manos, Señor, que tú es el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos usando, síguelos protegiendo, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y poderla aplicar a nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, en esta mañana también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, y pues Padre, abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por tu gran misericordia, Señor, gracias por tu gran amor hacia nosotros, Señor, y pues Padre, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder de espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones, tú conoces cómo está todo, Señor, conoces las necesidades y pues Padre, tú conoces todo, Señor. Todo está bajo tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Señor, y pues Padre, que sea hecho como tú dices, Señor. Nomás síguelos protegiendo, sígueles dando sabiduría y guianza, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por Israel, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Entonces te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si me lo permiten, voy a leer cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Tal vez digo, y lo repito cada vez para que no quede duda. Pueden ser diferentes palabras, pero el mismo significado. Estamos en Hebreos capítulo 5, del 1 al 5. Vamos a dar inicio a este capítulo. Permítanme leérselo. ¿Qué título tiene en tu Biblia, amiga? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote en la Reina Valera, versión antigua. En las Américas el título es Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a ver, dice el versículo 1 del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Quiero agregar nada más esto. Es un punto muy importante que entendamos que dice el 1 del 5. Nos aclara quién es Jesucristo, que eso es la función que está desarrollando. El 2 dice, y puede orar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas.
Está hablando del sacerdote, ¿verdad? Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. El 4. Y nadie toma esta honra para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Sabemos quién es Aarón, no entendemos, ¿verdad? Y dice el 5, de la misma manera, Cristo no se glorifica a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Obviamente que está hablando del Padre, de las debilidades, la que está hablando del sacerdote como un ser humano, una persona. Tenemos flaquezas, aún los líderes espirituales tenemos flaquezas, tenemos fallas, fallamos, aunque digamos lo que digamos. Podemos ser pastores, sí, pero debemos reconocer que somos seres humanos. Mientras estemos en este cuerpo, somos imperfectos, fallamos, así como falló David, así como falló Moisés, así como falló Salomón, el rey Salomón, bíblicamente hablando, ¿verdad? Esta enseñanza es simplemente para que entendamos la labor desarrollada por nuestro Señor Jesucristo, que nos representó delante del Padre a todo ser humano delante de Dios, y al hombre le muestra a Dios por él mismo, por su palabra, por lo que él nos trae, es el mensaje, nos revela al Padre en él mismo. Entonces por eso es de que es el sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? Un sacerdote o un pontífice, alguien que construye puentes, de una definición de muchas, ¿verdad? Es alguien que une, que junta, que arriba, que es el camino, que hace el camino para que podamos llegar a quién, a Dios. Por eso tenemos Juan 3:16 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí, verdad? Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es? Jesucristo. Y esta mañana vamos a analizar un poco los 5 versículos que leímos, y para eso usamos la Biblia Reina Valera, versión antigua. Esta Biblia de estudio es simplemente para hacer notar que no todas las Biblias dicen igual, pero siempre hay que checar que no desvíe el versículo, que no se agarre el texto de pretexto para cualquier otra cosa, sino simple y sencillamente que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, repito, en el 5, en la versión Reina Valera, versión antigua. Dice, ¿por qué? Porque todo pontífice o sacerdote se refiere, tomado de entre los hombres, los seres humanos, es constituido a favor de los hombres. Lo he dicho varias veces, cuando la Biblia se refiere en muchas ocasiones al hombre, como en este caso, perdón, se refiere precisamente a la humanidad, no nomás al varón, para que se entienda. Cuando dice hombre se refiere al ser humano en general. Por eso dice, porque todo pontífice tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios toca. ¿Para qué? Para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Es el que intercede, ¿quién? El líder espiritual, pero también tiene que primeramente arrepentirse y declarar su pecado, quien quiera que seamos. Así nos sintamos que somos especiales, pues somos delante de Dios, somos todos iguales. No hay diferencia. El líder espiritual es un líder humano, pues es puesto a favor de quién, de la humanidad. Es un obrero que tiene que presentar primeramente un arrepentimiento, en estos casos cristianos, antes de comenzar a compartir cualquier porción de la palabra, porque es una enseñanza santa, pura y limpia, para que todo aquel que quiera entenderla, pues que la entienda, y si no, pues cada quien tiene su propia decisión. Dice en Hebreos 8, 3-4, ¿qué dice, mija? Estamos viendo el versículo 1 del Hebreos 5, ¿verdad? Adelante. Hebreos 8, 3 y 4 dice la palabra de Dios, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si tuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Amén. Gracias.
precisamente están cualquier líder espiritual para llevar a la enseñanza, al conocimiento de aquel que está para perdonar nuestros pecados. Y no nomás los de la congregación, sino los del mismo pastor, porque el hecho de que seamos pastores no dejamos de ser seres humanos, de estar en este cuerpo. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando abandonemos este cuerpo y estemos presentes ante el Señor. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos, ¿verdad? Nadie, dice el 4, ¿verdad? Así que si tuviese sobre la tierra, ni aún será sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Y en este caso no estamos bajo la ley. Desde nuestro Señor Jesucristo para acá estamos bajo la gracia. Antes fueron profetas. Ahora, en el tiempo del Señor fueron apóstoles. En estos tiempos son pastores, predicadores, que compartimos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se entienda por qué tuvo que venir Dios mismo en Cristo Jesús a la tierra en forma humana, para darle al ser humano la bendición de poder tener entrada en la familia cristiana, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se presentó en sacrificio vivo, Él mismo, en la cruz, vino y hizo el acto más grande de amor y de cubrimiento de pecados para todo aquel que quiera. Dice Hebreos 7:27. Dice la palabra de Dios que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Porque Él lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo. Como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo en sacrificio, como pontífice, como representante de la humanidad delante de Dios, del Padre, para que la humanidad tuviera en sí misma, por Él, tengamos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero eso depende de cada quien. Sabemos que siempre hay mucha crítica acerca de la Biblia, inclusive acerca de los pastores, como si después las demás religiones no pidieran dinero o limosnas o como les quieran decir, para continuar la labor de enseñar. En este caso nosotros no pedimos nada, pero eso no quiere decir que no necesitamos nada, necesitamos mucho, pero confiamos en el Señor. El caso es que por eso se juzga muchas veces de una manera, pero no se trata de amarrar navajas como por ahí se dice secularmente, sino de que entendamos que el amor de Dios hacia nosotros estuvo representado en el mundo y Dios mismo en su Hijo. Y el mismo Hijo vino y trajo el mensaje. Fue el mensajero, es el mensaje y el mensajero. ¿Y qué más? El Salvador. ¿Quién? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Se ofreció una sola vez y por todas. Él no tuvo que hacer más que un sacrificio. Él nunca pecó. Todos los pecados de los seres humanos son cargados en el Señor. Es lo que a veces no nos ponemos a pensar. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Para pagar el precio de una deuda que no era de Él. Pero lo tomamos en cuenta, lo entendemos. No siempre está uno predicando la Biblia. Es un día, una hora, a lo más, hora algo, y es todo. Si tiene la paciencia, se da la oportunidad de querer entender lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor, acerca del Padre, acerca de el Espíritu Santo, podemos enfrentar cualquier otra cosa que diga el mundo, cualquier argumento, cualquier cosa que nos damos y nos asentamos que la palabra de Dios nos dice muchas cosas que en el presente se están viendo, pero la gente no quiere ver, no quiere oír. Seguimos en el mismo sistema, pero no es una crítica, es simplemente una exhortación. Pongamos atención, porque aunque no creamos que existe Dios, Dios es verdadero. Si no, mire su cuerpo, cada día se hace más grande, más viejo, como lo vea. Muchas veces tiene que pintar el cabello porque ya tiene muchas canas. Muchas veces tiene que poner a dieta porque ya engordó demasiado.
¿Qué quiere decir? Que va avanzando el tiempo, aunque no lo tomemos en cuenta. Todo esto es con el fin de que se entienda, ¿verdad? ¿Quién lo ordenó así a nuestro Señor Jesucristo? El Padre. El Padre lo envió. Por eso lo sabemos, porque es un versículo que casi siempre mucho se repite, Juan 3:16. Es porque dice, porque de tal manera, ¿qué hizo? Amó a Dios al mundo, que envió o dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cuestión aquí es, ¿lo entendemos o nomás lo oímos por aquí entra y por acá sale? No nos damos la oportunidad de analizar un poco más. No se predica para que guste, o no predicamos, al menos su servidor, es para información. La quiere, que bueno; no la quiere, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Y leíste Hebreos 7:27, y el 28 no me lo leíste, mijo. ¿Lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, porque la ley constituye sacerdotes a los hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Hecho perfecto para siempre. Gracias, mijo. ¿Qué es lo que vemos? La información que nos da la Biblia no es una oferta, es una sugerencia. Quieres saber quién es el creador de todo. Quieres saber quién es el dueño de la tierra, del mar y todo lo que hay en él. Precisamente el Padre, el Hijo, porque es un solo Dios, el Espíritu Santo. Pero si no lo queremos entender, es por demás. Ya van a empezar. Siempre hay una excusa, siempre hay una crítica, siempre hay algo en contra de la palabra de Dios. Sí, pues cómo no, cualquier cosa, para vernos más intelectuales, para vernos muy importantes, como que no queremos darnos cuenta que la palabra de Dios está ahí para que la entendamos. ¿Cuál es el propósito que el Señor haya venido en forma de ser humano? La deidad que hay en ese cuerpo, no que había, que hay, porque no está muerto, está vivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Porque fue constituido, ¿verdad?, sacerdote. ¿Por qué? Porque los hombres flacos que antes estaban bajo la ley, o sea, Aarón, los sacerdotes, no tenían la capacidad que se le dio a Cristo. O sea, la capacidad de perdón de pecados por su derramamiento de su sangre, por su vida. Puede morir cualquier hombre con cualquier buena intención, pues si no tiene la bendición de Dios, pues no, ¿verdad? Y el versículo 2 de Hebreos 5. Hebreos 5:2 dice la palabra de Dios, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. ¿Que puede qué? Que se puede compadecer. ¿Quién? El sacerdote que estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque él también estaba rodeado de ¿qué? De flaqueza, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? En la cruz, ¿qué dice Hebreos 2:18? Dice la palabra de Dios, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. La diferencia de los sacerdotes de la ley al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es poderoso porque él padeció lo mismo. Fue tentado igual que nosotros, cualquier ser humano, como ser humano. Por eso el enemigo le ofreció ahí en Mateo 4, no me acuerdo el versículo que dice, si de rodillas me adoráis. El 9. A ver. Dice la palabra de Dios, y dice del todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Fíjese bien cómo el enemigo tentó al Señor en esa manera. Todo esto te daré. ¿Qué estaba dándole? Las riquezas. Poder, supuestamente, no sabe a quién se lo estaba ofreciendo. Pero lo vio como un hombre. El enemigo conoce la debilidad del ser humano, que siempre anda buscando poder, dinero, riquezas. ¿Es malo la riqueza? No, no es mala. Es mala cuando el ser humano la toma y la pone en lugar de Dios y se cree súper poderoso y comienza a hacer y deshacer con los que tienen menos.
Eso es lo malo. Pero las riquezas no son malas en sí. Todos los siervos del Señor antes tenían. Si nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que dice Santiago 5:19 al 20. Dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. El propósito es tener precisamente es de que entendamos que dice la Biblia, de que verdaderamente hay un Dios y que nos habla por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de las predicaciones, por medio de un himno. Muchas veces no queremos entender porque no nos conviene. ¿Qué dice Hebreos 7:26 al 28? Dice la palabra de Dios, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Todo esto, gracias, mira, todo esto nos deja entender que el propósito de que el Padre enviara al Hijo era con el beneficio a la humanidad. Pero como en todo, cuando se tratan de hacer, inclusive humanamente, cuando se tratan de hacer bien las cosas, saltan aquellos que estaban siendo beneficiados de lo malo. Como saltaron en el templo cuando el Señor sacó un azote y corrió a todos los que estaban vendiendo en el templo. Y le dijo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿Por qué lo hicieron? Ellos, porque enfrentaron así, de ahí empezaron a quererse deshacer del Señor. ¿Por qué? Porque las riquezas, el poder, los dominó. Es una realidad. Simple y sencillamente el Señor Jesucristo vino a darnos libertad completa, no riquezas, no darnos las necesidades, sino necesidades. Eso no quiere decir que no nos esforcemos si queremos vivir mejor, que no busquemos tener un poco más para vivir más cómodamente nosotros y la familia. Todo lo contrario, en la palabra de Dios hay un versículo que dice que el que no trabaja, que no coma. La misma Biblia lo dice. El punto es cuando exageramos, cuando queremos sentir que somos alguien porque pedimos una comida diferente a los demás, ya. La riqueza contamina el corazón del ser humano, lo endurece, lo amarga. Cuando el ser humano está preparado para tener riqueza y compartir, que es el propósito, con los que no tienen, es cuando se está haciendo verdaderamente uso de aquella bendición que Dios le dio. El versículo 3, ¿qué nos dice, amiga, de Hebreos? Dice la palabra de Dios, por causa de ella debe por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Amén. Él mismo se ofreció todo por los pecados de todos. ¿Para qué? Para que gocemos la herencia que le tocaba, la vida eterna. ¿Quién la ofrece? El Padre, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero eso depende de cada quien. ¿Lo quieres creer? ¿No lo quieres creer? Pues bueno. ¿Qué dice Hebreos 10:12? Dice la palabra de Dios, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Fíjese bien, por esto, habiendo que ofrecido por ellos, ¿por qué? Por los pecados, un solo sacrificio para siempre, un solo sacrificio para siempre. Ya no hay más, ya está pagada la deuda. Pero que necesitamos reconocer que solamente en Cristo, solamente por medio de nuestro Señor, podemos encontrar el camino verdadero. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no hay otro camino. Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén.
Todo el sacrificio, gracias amigo, todo el sacrificio, todo lo que el Señor hizo con un propósito y una sola vez. ¿Por qué? Porque como los sacerdotes antiguos en la ley tenían que dar sacrificio por los pecados de sí mismo, el Señor no pecó, cargó el pecado de todos los seres humanos en sí mismo para pagar por esos pecados, siendo Él que Él nunca pecó. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama verdaderamente. ¿Qué dice Hebreos 8:1? Dice la palabra de Dios, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Tenemos que tan grande, que analizar tan grande bendición que tenemos en Cristo Jesús, si lo tomamos en cuenta. Si no, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice Efesios 1:17-23? Dice la palabra de Dios, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a las iglesias, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Vemos entonces todo esto está cumplido, toda la bendición, gracias amiga, que Dios nos brinda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice? Mira, aquí está toda la sabiduría, aquí está todo el conocimiento, donde en la palabra de Dios. ¿La quieres? Puedes entender lo que la palabra de Dios dice. Claro que sí lo puedes entender, pero hay que tomar una decisión, hay que poner atención realmente si queremos hacerlo o no, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque nada de la palabra de Dios es a fuerzas, todo es voluntario. Si te das la oportunidad o nos damos la oportunidad de conocer, de querer conocer lo que la palabra de Dios nos ofrece, nos dice, nos exhorta, entonces podemos entender. Pero si hay esa disposición, ¿por qué? Porque sin el Espíritu Santo de Dios no hay entendimiento. ¿Y por qué voy acá otra vez a ese versículo? ¿verdad? 2 Corintios 1:14 o 2:14, no me acuerdo. 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar espiritualmente. Mientras el Espíritu de Dios no esté morando en la persona, tome la persona, no nomás de boca, sino de corazón, de conciencia, de entendimiento, de que realmente quiere entender la palabra de Dios, es otra cosa. ¿Por qué? Porque se trata del alma de cada ser humano. Dios ha dispuesto el plan, el modo, la manera, el camino para poder tener esa victoria sobre el enemigo, para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Lo vemos en Juan 3:16. Porque si en ninguna otra parte, en ninguna otra persona vamos a encontrar eso. Inclusive lo dice Hechos 4:12, si me lo lees. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Después de Juan 14:6, de Juan 3:16, que dice Hechos 2:14. ¿No hay otro nombre dado a los hombres? Hechos 4:12. Hechos 4:12, sí. Dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Todo esto es con el fin, gracias amigo, de que entendamos que nada más hay una manera de entrar al reino celestial, de entrar a la familia cristiana, a la familia de Dios. Si el ser humano pudiera salvarse a sí mismo por las obras que hiciera, ¿a qué vino Cristo?
Nosotros entendemos lo que dice la Biblia, que dice Efesios 8 y 9. Son versículos que cada rato los sacamos, pero si ponemos atención y vamos hilando, vamos relacionando, vamos entendiendo de qué se trata la palabra de Dios. Si nos disponemos a escuchar, porque dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. No es por lo que yo haga, no es por lo que el pastor haga o alguien más, es lo que hizo Cristo por nosotros. En la antigüedad hubo también rebeldía de ciertas personas que tenían poder y querían hacer las labores de sacerdotes, pero cada quien es llamado según la voluntad de Dios. Que dice segunda de Crónicas 26 y 18, hablando de un rey nada más. Dice la palabra de Dios, y pusieron contra el rey Usías, y dijéronle, no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios Jehová. Amén. Quería el rey Usías hacer el papel de sacerdote y le dijeron no, porque eso nada más es para quien hay, bajo la ley era Aarón, creo. Éxodo 28:1. Dice la palabra de Dios, y tú allega a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, al Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Un nombre es un poco difícil de pronunciar, pero es una lista de los hijos de Aarón, que eran los que Dios había escogido para que fueran sus sacerdotes. Ahí el mismo Jesús, ¿de qué se trata? Cuando el Señor llama a alguien, como envió a su Hijo, como único sacerdote. Así llamaba antes a los sacerdotes. ¿A quien llamó en la antigüedad bajo la ley? A Aarón y a sus hijos. Este rey Usías quería tomar el lugar de los sacerdotes. Así sea quien sea el ser más importante del mundo, si Dios no lo llamó para predicar su palabra, está incurriendo en una falta muy grande, muy grave, sea quien sea. Es muy peligroso querer jugar con las cosas que no conocemos. Acá no entendemos, porque al final el dueño de la palabra nos pedirá cuentas a todos. Por eso ahí en Mateo 7, 21 al 23 nos habla precisamente cuando nos agenciamos cosas que no nos corresponden. Cuando no nos corresponde servirle al Señor, no nos ha llamado, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizaste en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Después de haber enseñado a otros, dijo Pablo, perderme yo mismo, porque no era el llamamiento que tenía para mí. Soy llamado a ser predicador, pastor o siervo, simplemente hijo de Dios, tal vez maestro, depende del llamamiento de cada quien. ¿Qué le pasó al rey Usías en la antigüedad? No lo dejaron ejercer el papel de sacerdote. ¿Por qué es esta enseñanza? Porque muchos toman el papel de que voy a poner una iglesia porque es buen negocio. Voy a hacer eso cuando en realidad no hay llamamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Incurrimos en ofender a Dios, ¿verdad? Ni Jesús se glorificaba a sí mismo, que de eso se trata, o se llamaba él mismo. Juan 8:54. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Amén. Gracias. Muchas de las veces tomamos las cosas muy a la ligera.
Dios está hablando y hablando. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues simple y sencillamente pensamos que porque somos algo muy importante no va a pasar nada. Delante de Dios, con Dios sí pasa. Aparentemente no hacemos caso, hacemos lo que queremos. Muchas de las veces, sea cual sea la posición de la persona, sea de mucha altura, de poca altura, si nosotros pensamos que tenemos derecho a hacer con los que nos da la gana porque tenemos el poder, Dios nos habla, así como le habló al faraón cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, que le habló al faraón una y otra vez y nunca hizo caso, hasta que Dios nos habla de otra manera. Por eso debemos tener cuidado cuando Dios nos habla y nos está diciendo, mira, envía a mi hijo por esto, pues el llamamiento tuyo es este, quiero que hagas esto, te toca hacer esto. Pero no, es que bueno, depende de cada quien, ¿verdad? Por eso en el Salmo 2:7, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Yo te engendré hoy. Hay muchas cosas que cuando Dios glorifica a la persona o la pone donde debe estar, que aquella persona obedece, no hay repercusión en su vida o en lo que corresponde a Dios a la hora del juicio, sino que ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? Dios nos habla, no muchas veces. Perdón. Muchas veces, como dice ahí en Hebreos 1:1-5. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. Entonces entendemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios, el versículo 5. Así también Cristo, 5 del 5 de Hebreos, así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es lo que debemos? Que Dios elige, que Dios manda, que Dios te habla, que Dios me habla. Muchas veces Dios nos habla y pasan cosas en nuestra vida. Es que fue un accidente. Es que, pero nunca vemos más allá de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Tienes la salvación al alcance de tu mano. Tienes mi palabra, tienes mi guianza, si la quieres. Porque a fuerzas no te la voy a dar. Te estoy mostrando quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida. Por medio de quién y para qué y por qué. Pero pues depende de cada quien. Es una enseñanza sin afán de querer ir más allá. No vendo nada o no vendemos nada, tampoco estamos dando nada porque nos oiga, simple y sencillamente es la palabra de Dios. Qué mejor regalo. La quiere, qué bien, ¿no? Señor los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto oyen. Bendice pues esta nación, Señor, que está en una situación tan tremenda. Te pedimos no nomás por esta nación, sino por todas las que están en tremendos guerras, Señor, problemas, muertes. Sé con él. Los que dirigen, Señor, porque por decisiones de unos hay muchas muertes de otros que ni en cuenta. Pero Padre, tú estás en control de todo. Dejamos todo en tus manos, pidiéndote que consueles a aquellos que pierden sus familiares en situaciones similares, en eventos de la naturaleza, en eventos de
estas cosas que ocurren alrededor del mundo. Te pedimos por todos ellos y por nosotros también. Bendice tu palabra, bendice al que oye. Y Padre, nos ponemos en tus manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.